La fiscal Lidia Saravia dio detalles de las trabas que encontró en el sistema judicial para llevar adelante el proceso de lavado de activos en contra de Leandro Norero y su familia. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? La fiscal reveló que por ese caso recibió constantes amenazas. Veamos el resumen. La fiscal Lidia Saravia fue la última en rendir su testimonio anticipado en el caso Metástasis este jueves. Sus investigaciones de lavado de activos llevaron al narcotraficante Leandro Norero y sus hermanos a la cárcel. Entonces fue testigo de un sistema de corrupción institucionalizado, según describió en la audiencia. Saravia contó que en noviembre de 2021 recibió la alerta de una empresa que incrementaba exponencialmente su capital, en la que figuraba la pareja de Norero, Lina Romero. Atando las relaciones societarias, apareció el nombre de Norero, quien era requerido en Perú por tráfico de droga agravado. Allá aparecía como muerto por COVID-19, mientras que en Ecuador era un alto blanqueador de dinero y la fiscal estima que lavó $15 millones. En mayo de 2022, Lidia Saravia decidió hacer el operativo de captura, pero encontró la primera traba. El juez Vicente Guillén autorizó los allanamientos, pero no las detenciones. Aún así, operó en la casa de Norero en las riberas del Batán, en San Borondón. Encontré 42 lingotes de oro, 74 relojes valorados en $2,5 millones, $7 millones de dinero en efectivo y 5 pistolas. Con esto fueron detenidos en delito flagrante Norero, sus 2 hermanos y su pareja. Entonces llegaron más trabas. Un juez ordenó medidas sustitutivas para la esposa de Norero sin argumentos. 2 jueces procesados en Metástasis ponían trabas a la apelación. Llegaron 14 habeas corpus desde Guayas, Manabí y Santo Domingo. El juez Ángel Lindao, por ejemplo, dispuso la devolución de los bienes de Norero. La fiscal María José Aguirre cambió el tipo penal de tráfico de armas a tenencia de armas para una menor pena. Y la fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez, le negó el apoyo de otros fiscales en el caso. Cuando se le preguntó a la fiscal por qué usa chaleco antibalas, se le entrecortó la voz. Estoy en el sistema de protección antes por las causas de connotación que llevo, pero mi vida dio un giro completo a raíz del caso Norero. Las amenazas que he tenido son fuertes, algunas en jerga criminal, otras de manera indirecta. Esto me indigna mucho. Yo no puedo salir ni a la esquina porque sé que mi vida está en riesgo. La fiscal concluyó que el caso de lavado de activos contra Norero y su familia fue debilitado por los incidentes de los abogados, jueces y fiscales ahora procesados. Los testimonios anticipados de Mayra Salazar, pieza clave para la manipulación política de la justicia, y de Marcelo Lazo, amigo de confianza y compañero de celda del narcotraficante Leandro Norero, podrían estar abriendo las puertas del infierno de la narcopolítica en Ecuador. Y ahora se sabe que Alex Palacios, ex asesor de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quiere ser cooperador eficaz de la Fiscalía. Tal parece que esto está lejos de acabar. Lenin. Fernando, Samantha, ya nos acompaña Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con Fernando Villavicencio. Andrea, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto saludarte, a pesar de que la situación del país no es tan amena como quisiéramos. Las revelaciones que se han dado hasta el momento en los casos Metástasis y Purga son la prueba de que Fernando Villavicencio tenía la razón en sus denuncias. Para mí sí, y creo que mucha gente ha abierto los ojos en el sentido de que esto no era dirigido ni era personalizado, sino que era una purga, una limpia que se tenía que hacer. Y en este caso, ambos nombres, tanto Metástasis como Purga, te hablan de lo profundo a lo que llega realmente la corrupción. Y quiénes son los que se benefician al final del día de tener en sus manos el control y a control remoto del volumen de la violencia del país. ¿Quiénes son los que realmente pueden ingresar a las cárceles, las armas, y hacer que cada vez que haya un caso especial en el país, en la justicia, donde se tocan las cabecillas de los delincuentes de cuello blanco, vemos ataques de ola y violencia? Y Fernando siempre lo denunció en ese fin, no en una persecución o en una venganza, sino realmente en abrir el panorama. Él tenía tan claro quiénes eran los personajes que podían a control remoto subir y bajar la violencia del país, que creo que a eso se refería y que siempre tuvo la razón. Todo esto que se ha hecho público en las últimas semanas, de la relación de organizaciones políticas con las mafias, con el manejo de la justicia, ¿qué es lo que significa, Andrea? Para mí significa que todavía hay que investigar a profundidad y que la sociedad civil tiene un rol importantísimo también en a qué cosas se le pone la atención. Tenemos que investigar quiénes son los que tienen en sus manos
la violencia de las cárceles, porque a pesar de que estamos en un estado de excepción, está sucediendo de nuevo en vísperas de una consulta popular que de nuevo vamos a ver estos ataques violentos dentro de las cárceles. Y esto necesita una radiografía profunda, Lenín, porque son personas que han pasado de un presidente a otro. Quienes manejan, por ejemplo, el control de qué ingresa en las cárceles, la factoría, tiene desde que está Correa ahí y nadie ha realmente indagado a profundidad cuál es el rol de la factoría en entrar, sacar, cómo se controlan los escáneres. Y son se cosas que refiere están... a la empresa que se encarga de la alimentación de las cárceles. Así es, porque vemos que hay correlación entre personajes políticos, entre personajes que están en esta historia y la factoría. Incluso te trajo el documento en el cual se muestra, según información pública de la super de compañías, que Jan Topic le delega al señor Villagrán, que es el gerente actual de la factoría. Entonces tenemos que ver cuáles son los personajes políticos que están involucrados aquí. Tenemos que entrar a profundidad a investigar por qué los escáneres no funcionan. No es tan fácil como subirse el que hace la señal y apagarlo. Es cuestión también de ver quiénes se benefician con que suba la ola de violencia en vísperas de una consulta popular. Y cada vez que hay estos casos, lo vimos cuando pasó lo de la computadora de Glass, lo vimos cuando Fernando denunció el tema de sobornos. Cada vez que hay un caso, se sube la violencia de las cárceles. Usted está mencionando al señor Jan Topic, al ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. ¿Qué tiene él que ver en esto? Porque son la siguiente tanda, se van a cambiar de camiseta, Lenín. Es más, ya se están cambiando de camiseta, de color, están en el CNE cambiándose de nombre, recolectando firmas para nuevos movimientos, pero son exactamente la misma estructura. Muentes no es Muentes, Salcedo no es Salcedo. Entonces regresarán a reemplazarlos en sus mismos puestos si dejamos que estos esquemas de corrupción que pertenecen a los partidos políticos mencionados en todos estos casos, que son PSC y RC5, continúen. Viene una nueva tanda. Tenemos en Guayaquil un alcalde que fue elegido como RC5, pero que gobierna como PSC y ahora está buscando un nuevo partido. Incluso, bueno, en redes sociales se habla de que este sábado una celebración del nuevo partido con el que se va a lanzar el alcalde de Guayaquil. Considero personalmente un reto que él pueda lograr cambiarse tan fácil de camiseta, pero lo que vamos a ver es un tipo de resistencia para que realmente esta purga sea profunda. Y no es coincidencia que en los testimonios de Metástasis se diga que Norero le dio $20.000 a Ronnie Aliaga cuando era asambleísta para que haga campaña a favor del no en la consulta popular. ¿Por qué? Porque obviamente no le interesaba ser extraditado a Norero. Pero permítame volver sobre el tema del señor Topic. ¿Usted dice que él tiene relación con la empresa que da la alimentación en las cárceles? No. El señor Topic es socio en otra compañía del señor Villagrán, quien maneja esa factoría. Me queda. Entonces, para que dejarlo claro. Entonces hay que ver también el tema de qué tan legal es el contrato que tiene factoría como tal, porque debería ser un contrato y no un convenio. Y al final del día, cuando uno entra en la información pública y hay varios medios, incluyendo Primicias, que ha hecho vastos artículos del tema, es importante indagar, es parte de la investigación que se tiene que hacer. ¿A quiénes les interesa que este país se queme cada vez que la consulta popular acerca de la extradición de narcotraficantes está a las puertas de las cosas? ¿Y quiénes cada vez que hay algún problema judicial que se tocan a las cabecillas de estas bandas son capaces de incendiar el país a costa de distraer la atención? Ahora, ¿le llama a usted la atención el intento de desmarque de los partidos señalados, de Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano? Un intento de desmarque además ¿qué objetivo tiene? Si, como usted señala, las nuevas caras, las nuevas figuras, pues andan buscando ya otros derroteros. Otras caras, pero los mismos líderes. Porque no podemos decir que aquellos líderes de ambos partidos eran totalmente ajenos a lo que hacían las personas que durante años han sido sus manos derechas, sus manos izquierdas, sus diferentes tipos. Es inadmisible pensar que dentro de un proyecto político tú, por supuesto, no puedes poner las manos al fuego por todas las personas que participan en tu proyecto político. Pero en el caso de RC5 y PSC, siendo izquierda y derecha, jamás han propuesto cosas de izquierda o de derecha o se deben a una ideología, sino lo que tienen es este modus operandi. En el momento en que ellos se cambien de camiseta, de nombre y continúen con lo que yo le digo los hijos del matrimonio indisoluble, que son personajes como por ejemplo Aquiles Álvarez o Jan Topic, que vienen justamente de esta fusión PSC-RC5,
seguimos en lo mismo, seguimos utilizando el mismo camino, porque en este caso ya ni siquiera es que ellos utilizan la corrupción para sacar beneficios, son parte de, han hecho que este sistema se maneje de tal manera, las Cortes de Justicia de Guayaquil con los sorteos, con la manipulación del sistema de sorteos, y esto va escalando, desde las municipalidades hasta el gobierno, y esto se convierte en el arma violenta que tenemos en las calles. Tal vez antes no nos importaba la corrupción porque era algo lejano, pero ahorita son responsables de cada muerte que hay, cada vez que hay un juicio o una consulta que los pone realmente contra la pared en el tema del narcotráfico. ¿Cuál es el criterio con el que se selecciona qué tiene validez y qué no de los chats, de las declaraciones que se han recibido hasta el momento, de los testimonios anticipados? Y se lo pregunto a Andrea, porque de Fernando Villavicencio también se han dicho algunas cosas. Se habla de asesores de Fernando que habrían estado pidiendo dinero y otros asuntos más. Entonces, ¿cómo se dice, cómo se procesa y se dice, esto sí es verdad, esto de acá no? Totalmente de acuerdo. Creería yo que, por lo menos en lo personal, me rijo por Fiscalía y lo que ellos hablan. A pesar de los intentos de Rondy Aliaga de tener su propio show, me rijo a lo que dice Fiscalía. Y efectivamente leemos de nuevo este tema del supuesto asesor de Fernando Villavicencio que se reúne con el alcalde de ese momento, Intriago. El nombre del asesor no sale por ningún lado. Seguimos esperando que alguien pueda decir algo que sea un nombre de un asesor. Personas que se hayan tomado el nombre de Fernando mientras él fue asambleísta, porque esto sucede en el 2022. Puede ser, no lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que en la campaña del 2023, mientras yo estuve al lado de Fernando Villavicencio, él denunció con nombre, apellido y fecha cada una de las personas involucradas sin tener ningún tipo de gentileza con ninguno, peor con aquellos involucrados ahí. Entonces, si aceptamos ese testimonio como debería ser justo de una persona que está citando el resto del testimonio, hablemos de quién es entonces el asesor, quién se tomó el nombre de Fernando Villavicencio cuando él era asambleísta. Y si tomamos también el testimonio, en la reunión que supuestamente se puede haber dado, nunca se pacta. Y la realidad es que vemos que Fernando continúa con las denuncias, incluso contra el mismo Intriago, que están en Fiscalía. Entonces, las conclusiones las debe sacar Fiscalía. ¿No es que invalidan ustedes lo que se dice contra Fernando Villavicencio? No. Simplemente dicen que se investigue a fondo. Exactamente, en lo personal no. Yo creo que la Fiscalía está haciendo un trabajo arduo que incluso pone en juego el nombre de muchas personas cercanos a ellos mismos y es parte de ser justo. Entonces, que se investigue, que se dé el nombre de quién es el asesor que se tomó el nombre de Fernando Villavicencio cuando él estaba en la Asamblea Nacional. Y obviamente, si seguimos la línea de chat, pues eso nunca sucedió y vemos claramente que las denuncias refiriéndose a estos señores de glándulas mamarias alargadas continuó durante mucho tiempo. Entonces, realmente nunca hubo un break de parte de Fernando específicamente contra esas personas. ¿Se puede creer realmente que la política, que los políticos no van a ceder a la tentación de destituir a la fiscal que le está sacando los trapos sucios? No, creo que no van a parar. Realmente creo que cada asamblea puede mejorar a la anterior, pero en lo peor que puede llegar a ser. Creo que tenían ese plan desde el comienzo. La agenda de impunidad que se habló de traer de nuevo a líderes que están prófugos del país y de destituir a una fiscal que es la que está realmente removiendo todo lo que se tiene que hacer, es parte totalmente de su agenda y apenas puedan, lo van a hacer. Ahora usted decía que en este momento la sociedad debe tener un rol, asumir un rol importante. ¿Cómo cree usted que esa sociedad está procesando la información? ¿Estamos realmente ante un punto de inflexión o como muchos otros temas en el pasado es solo el escándalo del momento y después todo sigue como siempre, como si nada? Yo sí tengo esperanzas. La verdad es que sí que veo mucho que la gente, sobre todo de mi generación y las demás abajo, está reaccionando a tratar de entender cómo funciona la política del país, porque ya no es algo ajeno a ellos. La violencia ha tocado a todo el mundo, en cualquiera de los niveles, por más ajeno a la política que seas, sí hay un cambio en cómo las generaciones que vienen se relacionan y ven a la política. En este momento... ¿Pero cómo reaccionan? ¿Reaccionan asqueados o reaccionan diciendo, sí, pues es lo normal, o sea, hay que hacer plata de cualquier manera? Reaccionan asqueados y es una reacción que ya tuvimos que romper durante campañas, que es este apoliticismo terrible que tenemos en el cual las generaciones simplemente se anestesian y no quieren ni siquiera entender cuál es el mejor candidato, sino que el nulo viene a ser su modo de protesta democrática sin hacerse responsables de realmente sus acciones. A pesar de que estas últimas elecciones vimos la fuerza que tenían las generaciones más jóvenes, sí vemos un cambio en cómo ellos ven la política. Ahora ya es algo que les afecta de manera directa, que la violencia no los deja vivir.
ya no pueden tener la vida que tenían antes, ya no tienen ni siquiera el tipo de vida que se tenía antes de barrio, de poder salir a la cancha, de poder ir con tus amigos al parque a hacer algo. Todo eso ya les ha afectado a una generación totalmente apolítica. Sí hay un cambio en cómo ven la política ellos. Y por otro lado, Lenín, que es lo más importante, todos de alguna manera hemos sido engañados por líderes políticos y me sumo. En su momento yo también fui vestida de blanco a la 9 de octubre a gritar fuera, Correa fuera, dirigida por un dirigente político que ahora sabemos que está coludido con esa misma persona. Todos podemos habernos equivocado y nos pueden haber visto la cara, pero es inadmisible ahorita que una persona de derecha o de izquierda me diga que continúa apoyando a su partido político porque no ve todo el tema de la corrupción. Entonces, que seas de izquierda o de derecha es respetable, pero que me digas que tú continúas apoyando a líderes políticos que claramente son corruptos y son culpables de la violencia del país, ya tampoco es admisible. Entonces, hay un cambio en los interesados en la política y su intención de voto, creo que sí. Y también hay un cambio generacional en cómo ellos ven la política del país. ¿Y quién impulsa esas transformaciones? En la política difícilmente se pueden encontrar esos nombres porque una buena parte de quienes la integran, de quienes la conforman, pues resulta que están salpicados como mínimo por todo esto. Y decir la sociedad civil pues es algo abstracto. ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién va a frentear? ¿Quién va a liderar la resistencia, el ánimo de transformación? Es abstracto y no lo es, porque la fuerza que tiene la sociedad civil como veedor de todos estos procesos es lo que se ha perdido, pero es lo que se tiene que impulsar. Vi, por ejemplo, que uno de los presidentes del Consejo de Participación Ciudadana llamaba a los colegios de abogados a empezar a ser parte de este tipo de veedores. Entonces, como parte, o sea, como sociedad, no solamente cuando votas, sino también qué es lo que haces para controlar lo que pasa en tu ciudad, qué tanto admites la corrupción dentro de tu alcaldía, dentro de tu concejalía, dentro de tu prefectura. Porque si bien nos hemos acostumbrado al robó pero hace algo, ahora nos damos cuenta de que haber dejado que robe pero haga algo alimentó todo un sistema de corrupción que no vive de la nada, Lenín. La corrupción vive de la plata como cualquier otro sistema. Entonces, cuando estamos permitiendo que en la alcaldía de nuestra ciudad, que desde lo más pequeño, ellos ya tengan comprado un juez, un abogado y tengan esa impunidad rampante que antes no nos molestaba porque al final del día no era violento, pero ahora alimenta y está coludido con los narcotraficantes que nos tienen de rodillas. Entonces, es inadmisible ya que me digas que la corrupción ya no te molesta, cuando la corrupción nos tiene bañadas de sangre en las calles del país, nos tiene encerrados. Como alguien decía, Fito libre y yo con toque de queda. Entonces, tenemos que recuperar el territorio. La calle está fuera de la puerta de cada uno de nosotros. Y ese es el territorio que tenemos que recuperar. Andrea, con todo esto, con todas estas revelaciones, con todos estos testimonios anticipados, con la divulgación de los chats, ¿qué tan cerca o qué tan lejos percibe usted que se encuentra el país de la identificación del o de los autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio? Creo que los autores intelectuales del crimen de Fernando los vamos a saber al final de todo este proceso, porque habían tantos interesados que, como siempre lo he dicho, nunca he querido sesgar la investigación de quién fue la persona que ideó todo el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero creo que todas las partes de las investigaciones de la Fiscalía apuntan para entender mucho mejor quiénes son. Creo que, a pesar de que son casos diferentes, Purga y Metástasis nos van dando claras luces de quienes tenían motivaciones mayores para eliminar o si trabajaron incluso en conjunto, pero sobre todo falta la parte que se supone que va a decir Daniel Salcedo, que esperemos que no sea solamente que le falta el sol y porque es bellito lo tratan malito, sino que se viene la parte de los hospitales. Y ahí también se abren un montón de puertas que necesitamos para entender esta conexión a profundidad. Y son testimonios que nos van a dar el panorama completo, Lenín, porque si algo que tenía Fernando Villavicencio era el panorama completo de eso. Y esa visión fue lo que a él, lo que de él le molestaba tanto a esta gente involucrada en esta escenografía enorme, porque es una escenografía complicadísima. Sí, creo que al final de estas investigaciones tendremos claro quién asesinó a Fernando Villavicencio. Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia de la República, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ti.